Bueno, estimados participantes, sean bienvenidos el día de hoy a Biloyer. Mi nombre es Camila Moromisato y el día de hoy los estaré acompañando en esta segunda sesión del Diplomado de Procedimiento Administrativo Sancionador. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor Manuel Martínez Silva, abogado con amplia experiencia en Derecho Laboral, Corporativo y Financiero. Es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Perú y cuenta con una maestría en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Además, él ha realizado especializaciones en Derecho Ambiental, Administrativo Sancionador y Gestión Empresarial en reconocidas universidades como la Universidad del Pacífico, Universidad de Piura y la Universidad de San. Actualmente se desempeña como gerente corporativo adjunto de servicios legales e inversiones República S.A. Glencore, donde ha ocupado diversos cargos en los últimos 20 años, liderando estrategias legales, empresariales y gestión de conflictos laborales. Anteriormente, él también ha trabajado en Andersen Legal SRL y en el estudio Juan José Coavi y Asociados Abogados. El doctor Martínez es un referente en la asesoría legal corporativa, negociación de colectiva y cumplimiento normativo. Su trayectoria y conocimientos lo convierten en un experto en el desarrollo de estrategias legales para empresas en el sector privado. Para quienes nos acompañan el día de hoy a través de la plataforma de Zoom y nuestra transmisión en las redes sociales, les recordamos que pueden formular sus preguntas a lo largo de toda la sesión. El doctor les responderá cuando crea oportuno, al finalizar su presentación o a lo largo de la misma. Finalmente, doctor Martínez Silva, le extendemos nuestra más sincera gratitud por acompañarnos el día de hoy en esta sesión del diplomado y sin más preámbulos, le cedo la palabra para que pueda iniciar con su presentación. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman. Sí, doctor, sí se le escucha. Ok. Ante todo, quiero agradecer a Bill Lawyer por invitarme a dictar estos temas vinculados con derecho administrativo sancionador. Es un tema que en mi ejercicio profesional tengo la oportunidad de poder aplicar, así que vamos a compartir un poquito algunos conceptos vinculados principalmente con principios de la potestad sancionadora y también haremos referencia al final a los sujetos. Doctor, disculpe, no se le logra escuchar. Creo que se le apagó el micro. Ya, ahora sí. Yo Perdónenme. aún no se le logra escuchar. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, recién, listo, doctor. Listo. Bien. Miren, he preparado una presentación para poder un poco repasar estos conceptos y los objetivos que tenemos hoy día de hoy como aprendizaje en estos temas tiene que ver con revisar brevemente la potestad administrativa sancionadora. Muy breve, entiendo que de repente ya lo deben haber tratado con algunos otros docentes. Esperen un ratito, no sé qué está fallando, pero bueno, a veces ocurre en los temas tecnológicos. Ok, a ver, ya, muy bien. Solamente quería mencionarles que quizás haya algunos alumnos que participen, sean profesionales, que ya ejerzan el tema del derecho,
Y es bueno que ustedes también puedan relacionarlo con la parte del ejercicio profesional, ¿ok? Así que por favor, si tienen alguna pregunta durante el desarrollo de esta temática, siéntase por favor, lo escriben por el chat o levantan la manito y de repente por ahí hacemos una interrupción para poder responder la consulta o la pregunta que puedan tener, ¿ok? No, no hay ningún problema, la idea es que sea un poco dinámico Y antes de entrar a ver la materia propiamente dicho que nos llama el día de hoy, yo quiero pedirles, por favor, que tratemos de partir de lo general a lo particular, ¿ok? Miren, cuando uno estudia derecho administrativo sancionador, ¿ok? Ustedes van a encontrar que los temas de derecho administrativo sancionador, espérenme un ratito, por favor, no sé qué está pasando. Ya, acá. Les mencionaba que cuando ustedes estudian derecho administrativo sancionador, ¿sí? Uno de los temas que se ven tiene que ver con principios de la potestad sancionadora, que vamos a explicar ahora que son 11 principios, ¿no? Pero también todo esto abarca una teoría general que tiene que ver con los fundamentos de la potestad sancionadora, el jus puniendi del Estado, la competencia para sancionar y la relación con el derecho penal. Pero estos principios que nosotros vamos a explicar en la clase de hoy, en la sesión de hoy día, está relacionado con varias otras temáticas, ¿no? Por ejemplo, el mismo procedimiento administrativo sancionador, en algunos casos con las condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones, con la prueba en el procedimiento administrativo sancionador, con el tema de la caducidad o la prescripción de la apuesta sancionadora, ¿no? Porque, por ejemplo, prescripción hace perder la competencia de la entidad pública o la caducidad, ¿no? O sea, como parte de una garantía derivada del procedimiento administrativo sancionador, del principio del debido procedimiento, es contar un plazo razonable, ¿no? Entonces, estos principios que vamos a ver y que después se van a combinar con los principios del procedimiento administrativo general, irradian a todas las temáticas que tiene o que involucra el derecho administrativo sancionador. ¿Ok? Yo me voy a concentrar básicamente en principio de la posición sancionadora, pero por favor, no hay que perder de vista que desde el punto de vista conceptual teórico, el derecho administrativo sancionador abarca muchos otros temas. ¿Ok? Y es importante ubicarnos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista un poco pedagógico, uno divide los temas un poco para tratar de explicarlos, pero finalmente van a tener que aterrizar, van a tener que irradiar en el ámbito propiamente dicho del desarrollo del procedimiento administrativo sancionado. ¿Ok? Entonces, quiero, visto la parte general, donde estamos ubicándonos en la materia que vamos a explicar, vamos a entrar propiamente dicho a ver lo que significa principio de la apuesta sancionada. No tengo problema después, si quieren, comparto con los materiales que vamos a explicar. ¿Ok? Eh, Cosas bien importantes, ¿no? La potestad sancionadora de la administración pública es una de las potestades que se podría decir más cuestionada, un poco, un tanto se podría decir exorbitante, ¿no? El hecho de que una administración pública nos ponga una multa y luego de un procedimiento, un determinado plazo, si es que el administrado no llega, por ejemplo, a ejercer una defensa o de repente la administración considera de que sí se ha incurrido en infracción, va a ponernos una multa, ¿no? Y además de ponernos una multa, va a tener la posibilidad de cobrar por su primera cuenta esa multa. O sea, para eso viene el procedimiento de ejecución coactiva, ¿no? Entonces, frente a esa potestad, de, entre otras, que tiene la administración pública, que definitivamente busca velar o por la protección del interés público, porque obviamente las normas tienen que ser cumplidas y si las normas que la administración ha establecido como obligaciones o como prohibiciones no se cumplen, la administración pública va a poder iniciar un procedimiento sancionador para poder sancionar esa conducta. Pero como esa potestad puede ser ejercida por la administración de una manera muy exorbitante, unilateral,
es que vienen de alguna manera a explicarse los principios de la potestad sancionadora, como un límite, correcto, como una serie de lineamientos que la administración pública tiene que respetar para poder ejercer válidamente esa potestad sancionadora. ¿Ok? Para eso, por ejemplo, se va a desarrollar un procedimiento administrativo sancionador donde hay determinadas fases, etapas, y por lo tanto la administración pública tiene que seguirlas, porque si no, se va a violar, por ejemplo, el principio del debido procedimiento. Y dentro de ese procedimiento administrativo van a haber derechos y garantías de los administrados. ¿Ok? A veces cuesta mucho comprender a los operadores de derecho, sobre todo a los funcionarios públicos, que el derecho administrativo como tal, si bien tiene como una de sus conceptos detrás el velar o la protección del interés público, ¿ok? También tiene por otro lado el hecho de que tiene que respetarse los derechos y garantías de los administrados. No solamente es ejercicio de una función administrativa del poder pura y dura, sino que además tiene que respetarse los derechos y garantías de los administrados. Y más aún en el caso del ejercicio de la apuesta sancionadora. Si ustedes ven, o como vamos a explicar a continuación cada uno de los principios, van a darse cuenta que los principios están en función a limitar esa potestad sancionadora. Y si en aún los casos la administración quiere desconocer esos principios o los desconoce, vamos a tener el control jurisdiccional a través del proceso contencioso administrativo, por ejemplo. ¿Ok? Es bien importante rescatar la importancia que tienen los principios de la posición ahora. Un primer punto que surge en la discusión es por qué se le da potestad sancionadora a la administración pública. ¿Ok? Porque, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, se le dota al Poder Judicial de esa facultad. Solamente infracciones menores van a la administración pública, ¿no? Porque finalmente es una forma de administrar justicia, ¿no, señor? Usted ha incurrido en una infracción y por lo tanto yo lo voy a sancionar. Recuerden el tronco común que existe con el derecho penal, ¿no? La potestad sancionadora es el ejercicio de jus puniendi del Estado, finalmente, pero también el otro brazo es el derecho penal, ¿no? Por lo tanto, comparten un tronco común, correcto, entre ambas ramas, ¿no? Pero ¿por qué se le dota a la administración pública de esta posición ahora? ¿Por qué? Porque lo que se busca es no recargar en exceso las actividades de la administración de justicia. Imagínense que todas las sanciones vayan al Poder Judicial, pues no se saturaría demasiado, ¿no? Dotar de mayor eficacia al aparato represivo respecto de ilícitos menores, ¿ok? La idea es que la entidad pública que fiscaliza, que supervisa y detecta la comisión de infracciones, pueda también, de consiguiente, reprimir aquellas conductas que ha detectado como incumplimiento durante su ejercicio de la potestad de fiscalización. Y obviamente sería como que algo medio nada más y solamente se le da facultad de fiscalizar y no sancionar esas conductas, ¿no? Y claro, vienen una serie de garantías para poder asegurar que la administración no caiga en arbitrariedades, ¿no? Y por último, se dice de una mayor inmediación de la autoridad sancionadora respecto de los hechos sancionados, ¿no? El hecho de que una municipalidad conozca a los vecinos que están bajo su jurisdicción puede de alguna manera regular o establecer cuáles son esas conductas que van a ser sancionables, por ejemplo, ¿no? Todo ese es el fundamento de la apuesta sancionadora. Pero miren que estos fundamentos finalmente pueden generar que la administración pública pueda caer en algunos excesos. Estoy construyendo, ojo, un argumento para tratar de después justificar por qué existen los principios de la potestad sancionada. ¿Ok? Y esto es cierto, o sea, no es algo que yo lo he inventado, o sea, hay una sentencia del Tribunal Constitucional Español del 3 de octubre del 83 que es citado por dos autores donde se da este fundamento de la potestad sancionada. ¿Ok? Recuerden, por favor, que es bien importante el tema de la potestad punitiva, que es una sola y que tiene dos grandes brazos, el derecho penal y el derecho administrativo sancionado. ¿Por qué lo traigo a colación? ¿Por qué? Porque muchas, o se podría decir, algunas figuras del derecho administrativo sancionador vienen del ámbito del derecho penal. ¿Ok? Por ejemplo, esas infracciones de tipo continuadas, infracciones permanentes, la teoría
que está detrás se desarrolla pues en el derecho penal cuando hablan pues también de delitos permanentes, delitos continuados. La tipicidad propiamente dicho también es su máxima expresión y desarrollo del derecho penal. E incluso en otras legislaciones quienes se dedican al derecho administrativo no son los penalistas, porque tienen toda la base, toda la lógica que se deriva del ejercicio de la potestad punitiva del Estado. ¿Ok? Y por cierto, eso conlleva a señalar que los principios que surgen en el derecho penal se pueden trasladar con matices, ojo, con algunos matices al ámbito del derecho administrativo sancionador. ¿Ok? Incluso hay algunas figuras que en el derecho administrativo se han desarrollado precisamente en base a las instituciones que surgen del derecho penal. Cuando uno ve delitos continuados, delitos permanentes, esa misma lógica está también en el ámbito del derecho administrativo sancionador cuando, a propósito de regular la prescripción, el legislador también clasifica los delitos como delitos instantáneos con efectos en el tiempo, permanentes o continuadas, ¿no? Por eso es que se señala que se puede hacer desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, una traslación con matices, ¿no? ¿Ok? Ojo, ¿qué cosa es un principio? Es una guía, un indicador, es la orientación central de un sistema, es una proposición clara y evidente, no susceptible de demostración, sobre el cual se funda una determinada valoración de justicia. Y es importante conocer esa definición porque en el caso de los principios que vamos a revisar, si bien están positivizados, tienen un valor más allá incluso de una norma legal porque están recogiendo ahí, ¿correcto? Una, un determinado sentido que le da el legislador, un determinado rango que le da el legislador que sirve para delimitar, en el caso que vamos a comentar, el ejercicio de la potestad sancionadora de las entidades públicas. De ahí su importancia. Si bien el artículo 10, numeral 1, señala que es causal de nulidad del acto administrativo, eh, la violación a la Constitución, leyes y reglamentos, y por lo tanto uno puede construir una causal de nulidad si es que puede demostrar la violación a un principio, ¿ok? Ahí hay una bolsa ahí genérica para ahí en cualquier infracción a una norma se considera una causal de nulidad, ¿no? Los principios, como están positivizados y están en una norma legal, también se habla de que obviamente incurren en una causal de nulidad cuando se viola un principio. Pero lo que está detrás es que cuando uno afecta un principio, está yendo más allá de una simple violación de una norma legal, ¿no? Porque ese principio va a recoger un determinado valor, va a tener una explicación, una justificación, que es lo que vamos a explicar en cada uno de los principios que rigen la potestad sancionadora de las entidades públicas, ¿no? Y por eso cuando ustedes revisen la literatura de la teoría general del derecho, ahí se dice que el derecho está compuesto por normas jurídicas y por principios generales. ¿Ok? Estos 11 principios que vamos a ver, ¿ok? En realidad, si bien están positivizados, van a recoger valoraciones que el legislador ha establecido para delimitar el ejercicio de la potestad sancionadora, ¿ok? El concepto que está detrás del principio general son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica que informan la estructura, forma de operación y el contenido mismo de las normas, ¿no? Si este concepto lo trasladamos al ámbito de los principios de la potestad sancionadora, podemos decir que esos principios que vamos a ver a continuación son conceptos o proposiciones que de alguna manera van a inspirar o van a delimitar la forma como una entidad pública va a ejercer la potestad sancionadora. ¿Ok? Hay una, hay una parte axiológica detrás muy importante. ¿Ok? Y bueno, hay principios que están recogidos en la Constitución Política del Perú. Los principios que nosotros vamos a mencionar no están establecidos en la Constitución, salvo uno o dos, por ejemplo, que vamos a ver, por ejemplo, el principio del debido procedimiento, ¿no? O el principio de presunción de inocencia, que está pensado en función del ámbito de la función jurisdiccional, ¿no? Y hay otros principios también que están recogidos en diferentes ordenamientos, ¿no? O sea, civil, penal, o de la ley del procedimiento administrativo general, o la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Pero ¿por qué nos interesa conocer o darle importancia a los principios?
¿Por qué? Porque informan la estructura de un sistema jurídico, en el caso concreto, en el derecho administrativo sancionador, regulan su forma de operación e informan el contenido mismo de las normas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver ahorita que en el caso del principio de legalidad, no solamente es repetir lo que dice la ley del procedimiento administrativo general, en el sentido de que, bueno, ejerce competencias quien la ley lo ha asignado, sino que detrás de eso hay una explicación, incluso de tipo política, como vamos a ver a continuación. No cualquier órgano o organismo del Estado va a poder establecer esas competencias que se le otorga a una entidad pública para sancionar, sino que va a tener que ser los representantes del pueblo en el Congreso quienes van a establecer qué entidad pública es la competente para poder ejercer potestad sancionadora. No cualquier entidad, no un reglamento, no la propia administración pública, sino una ley del Congreso, ¿ok? O vía facultades delegadas a través de un decreto legislativo. Y por lo tanto ya hay un principio detrás, ¿no? Que los representantes del pueblo, el Congreso, son los que asignan esas competencias, ¿ok? Eh, entonces, por favor, tomar en cuenta que lo que vamos a señalar de principios son fuentes de derecho administrativo, dan pautas generales y regulares que rigen la actuación de la administración pública, sirven con fundamentos para generación de otras normas, orientan criterios interpretativos y también integran vacíos normativos, ¿no? Hay algunos que distinguen entre principios fundamentales o sustanciales, ¿ok? Y hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Hasta hace, hasta antes del decreto legislativo 1272, me acuerdo que cuando explicábamos en clase los temas vinculados con derecho administrativo sancionador, teníamos que hacer hincapié que lo que estaba establecida en la ley en aquel entonces era supletorio. O sea, primero uno tenía que ir a las normas especiales y si estaba regulada una determinada materia en la ley especial, bueno, se aplicaba a esa ley especial. Solamente si la ley especial no regulaba algún aspecto concreto vinculado con el procedimiento administrativo sancionador, uno podía recurrir a la ley general. Sin embargo, el decreto legislativo 1272 cambió toda esta concepción. Y, por ejemplo, el artículo segundo del título preliminar, ¿qué cosa dice? Dice que las leyes que crean y regulan procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. ¿Ok? Entonces, y a continuación me dicen, señor, la autoridad administrativa tiene que seguir los principios administrativos y los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento que están establecidos en la ley. Por lo tanto, eso significa, señor, que una entidad pública, llámese una municipalidad o un gobierno regional, basado en una autarquía o en su propia capacidad de regular o dictar normas, no puede excluir la ley del procedimiento administrativo general y en particular los principios. No puede dejarlo de lado. La ley misma se declara como de ámbito general, de aplicación general. Es un régimen común. ¿Ok? De tal forma que un primer punto que tenemos que destacar es que si usted se encuentra en el ejercicio profesional alguna norma de una entidad pública o en el mismo procedimiento se quiera desconocer los principios, ¿ok? Ahí se está incurriendo en una violación del numeral 2 del artículo segundo del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Tiene que respetarse, entre otras cosas, los principios que vamos a ver a continuación. Y esto mismo, ustedes lo van a encontrar también en la parte del capítulo que regula la potestad sancionadora. Algo similar señala también esa norma. Ustedes van a la, esperen un ratito, si ustedes van al capítulo vinculado a procedimiento administrativo sancionador, que está en la propia ley del procedimiento administrativo sancionador, van a encontrar también una disposición parecida, ¿no? O sea, tanto en el título preliminar como en la parte vinculada con el capítulo 3 del título, si no me equivoco, quinto, creo, de la ley. Y dice también lo que hemos mencionado, ¿no? Dicen
las disposiciones contenidas en el siguiente capítulo se aplican con carácter supletorio, pero dicen los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa, a que se refiere el artículo 248, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo. O sea, miren la importancia que le da la propia ley a estos principios, ¿no? ¿Ok? Y hay que mencionar que desde el punto de vista teórico hay algunos autores que distinguen entre principios fundamentales como legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, conducta procedimental y otros principios institucionales, ¿no? ¿Por qué hago referencia a estos principios del procedimiento administrativo? ¿Por qué me he saltado un poquito o por qué he retrocedido al ámbito de los principios del procedimiento administrativo sancionador? ¿Por qué? Por lo siguiente, a ver. Aquí está. Recuerden que la ley del procedimiento administrativo general, como su mismo nombre lo indica, o sea, regula y tiene establecidos principios que se aplican al procedimiento administrativo general, ¿ok? Pero también hace alusión a procedimientos especiales, por ejemplo, el procedimiento recursivo, el procedimiento trilateral y el procedimiento administrativo sancionador, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista conceptual, si el procedimiento administrativo general tiene determinados principios, ¿ok? También esos principios del procedimiento administrativo general van a ser aplicables también a un procedimiento administrativo sancionador porque es una especie de un género. Lo particular aquí es que además el procedimiento administrativo sancionador tiene sus propios principios. ¿Ok? No pretendo aquí revisar todos los principios del procedimiento administrativo general que se aplican también al procedimiento administrativo sancionador, ¿ok? Pero sí hay que tomar en cuenta que todos estos principios que están regulados en la ley del procedimiento administrativo general, en el título preliminar, también se aplican, ojo, al procedimiento administrativo. Hay algunos que se repiten en el nombre, ¿ok? Aunque tienen un diferente contenido. Por ejemplo, legalidad en el procedimiento administrativo general tiene una definición, ¿no? Los funcionarios deben respetar la Constitución, las leyes, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del sancionado está ligado más al tema de la competencia y las sanciones. Hay algunos, por ejemplo, como el principio del debido procedimiento, que está regulado en el título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que ahí sí llena de contenido el principio del mismo nombre que está en el ámbito del capítulo de la potestad sancionadora. ¿Ok? Pero, por ejemplo, van a haber principios como el de la verdad material, porque la administración debe buscar la verdad de lo que ocurrió en la realidad de los hechos más que una verdad formal. Ese principio que rige el procedimiento administrativo general, ¿ok? Está previsto en el título preliminar, pero es perfectamente aplicable en el procedimiento administrativo. Lo que pasa es que ocurre que a veces no se conoce o a veces se quiere dejar de lado los principios del procedimiento administrativo general, ¿ok? Para relevar de prueba la administración pública, por ejemplo, lo cual es incorrecto, ¿no? Señor, usted tiene que hacer todos los medios de prueba conducentes a descubrir la verdad material. Y si usted no lo hace, prescinde de una prueba o simplemente no quiere tomarlo en cuenta, está violando ese principio. ¿Ok? Principios como de predictibilidad, celeridad, ¿ok? También influyen en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador. Y por eso es que son importantes conocer ambos tipos de principios, tanto lo del procedimiento administrativo general como lo del procedimiento administrativo sancionador que nos vamos a ocupar a continuación. ¿Ok? Bien, entonces vamos a entrar a ver ahora sí, ojo, cuáles son estos principios que la ley regula que van a delimitar el ejercicio de la potestad sancionadora. Y quiero hacer un paréntesis. Ojo, acá no solamente estoy hablando de un concepto, un tema netamente teórico, no estoy hablando solamente de un tema de explicar lo que dice la ley del procedimiento administrativo general, sino que también quiero hacer notar la aplicación práctica, la aplicación profesional que tiene estos principios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si mañana yo estoy viendo un caso vinculado con un procedimiento administrativo sancionador,
una empresa, o si trabajo en el sector público y me encarga un expediente para poder incoar un procedimiento administrativo sancionador, ¿ok? Primero tengo que ver si soy competente o no soy competente para poder hacerlo, ¿ok? Ya sea competente como organismo, como competente en el órgano que va a ejercer esa potestad sancionadora, porque vamos a encontrar que de cada uno de estos principios van a surgir derechos y garantías a favor de los administrados. Y si obviamente no se cumple a cabalidad este principio, el administrado va, cuando haga sus descargos, a la imputación de cargos o el informe final de instrucción, o cuando reconsidere o cuando apele, va a invocar una violación del principio para poder decir que ha habido un acto nulo si se le ha sancionado, por ejemplo. ¿Ok? Por eso la importancia. Hay que ver siempre la parte práctica de cómo se manifiestan estos principios o cómo se pueden invocar, ¿no? ¿Ok? Y vamos a poner algunos ejemplos cuando revisemos cada uno de ellos, ¿no? Y el primer principio que la ley me regula es el principio de legalidad. ¿Ok? Por favor, no se olviden de que también el título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General regula un principio del mismo nombre, ¿ok? Pero respecto del procedimiento administrativo general. Y cuando ustedes ven el numeral 1.1 del artículo cuarto, dice, principio de legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, entre las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que las fueron conferidas. Ese es el concepto que está detrás o la explicación que está en el ámbito del procedimiento administrativo general. Pero cuando uno va al ámbito del sancionador, ¿ok? Encuentra una manifestación o un concepto distinto, ¿ok? Si bien el principio de legalidad tiene que ver, por un lado, con el respeto a la posición de las leyes, ¿ok? Aquí en el ámbito del sancionador, ¿ok? Se habla de de una delimitación distinta, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con delimitación distinta? ¿Por qué? Porque la ley me dice que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora. Okay, me acuerdo que en la pandemia, cuando salieron estas infracciones por el aislamiento social obligatorio y todo demás, claro, ¿quién sancionaba? ¿Las municipalidades? No, tuvo que salir una ley especial para establecer una atribución, por ejemplo, a la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, ¿no? Y eso estamos hablando de competencia. O sea, solamente la ley va a establecer qué entidad pública me puede sancionar. Fíjese la importancia, o sea, un reglamento no puede establecer una competencia, un reglamento autónomo no podría decir tal entidad ahora puede sancionar. No, señor, tiene que tener una habilitación legal para hacerlo o un decreto legislativo, ¿ok? Y además, esta segunda fase de lo que, o este segundo aspecto de lo que implica la legalidad es que también esa norma con rango de ley tiene que prever las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado. O sea, la ley es la que va a establecer, bajo el principio de legalidad, la competencia para sancionar, ¿ok? Y también cuáles son esas sanciones que se van a imponer a un administrado en caso incurre en una infracción luego de haber seguido pues un procedimiento administrativo sancionado. ¿Ok? Miren los dos aspectos que involucra. Y en ningún caso me pueden a mí, una administración pública, privarme de libertad. ¿Ok? Con lo cual, para efectos prácticos, si a mí me llega un sancionado, yo tengo que ver primero, oiga, señor, ¿usted es competente o no es competente? La ley de creación de esa entidad le da facultad sancionadora o no le da facultad sancionadora. De repente en un tema de tránsito, acá en Lima, por ejemplo, hay una discusión entre lo que es el ATU y las municipalidades. ¿Quién es el competente? Aquí, ¿quién? Hay que ver qué cosa dice la norma para poder delimitar, de tal forma que si de repente me sanciona una municipalidad en algo que es el ATU, la señor, ahí hay alguien que está actuando de manera incompetente y por lo tanto está violando el principio legal. ¿Ok? Si la ley no establece sanciones, pero resulta que el reglamento fue el que detalla las sanciones y establece los rangos de multa, pero no hay una habilitación
legal para eso, oiga, señor, está incurriendo en una violación al principio de legalidad y cualquier acto administrativo sancionador que se emite será nulo por haber incurrido en la causal de nulidad del numeral 1 del artículo 10. Ha violado una ley que a su vez recoge el principio, por ejemplo, de legal. ¿Ok? Miren la concepción que está detrás. ¿Ok? La ley, los representantes del pueblo en el Congreso de la República o vía facultades delegadas son los que establecen en una ley, señor, quién es competente para sancionarlo y además cuáles son las sanciones que se le pueden aplicar. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, que bueno, salen leyes que establecen pues rangos, ¿no? Establecen, bueno, para las infracciones graves, muy graves y leves, la multa será pues entre 1 a 10 UIT, después de 11 a 100 UIT y después de 101 UIT a 500 UIT. ¿Ok? Se ponen rangos, pero dentro de ese rango, bueno, el reglamento ya empieza a delimitar cada uno de esos, ¿no? Me pregunta un compañero, por ejemplo, me dice, ¿y esa habilitación no sería un fraude a la ley porque al fin y al cabo las sanciones se establecen vía reglamentaria? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay toda una discusión teórica al respecto. Hay algunos que dicen, claro, es sacarle la vuelta a la ley. Hay una corriente que es muy pegada al principio y dicen, no, pues esto en realidad no debería darse, ¿no? Sin embargo, ya la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y varios teóricos o académicos admiten esta habilitación reglamentaria por varias razones, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, que la realidad supera a cualquier ley, ¿no? Y por lo tanto, la ley, si tuviera que ponerse en todos los supuestos de sanciones, no podría hacerlo. Por eso es que se da la posibilidad, y lo vamos a ver incluso en tipicidad, que se da el mismo problema, que el reglamento, al menos bajo un parámetro general que establece la ley, pueda desarrollar estas multas o sanciones que se puedan imponer. Pero sí tengo que reconocer que a nivel desde el punto de vista teórico es discutible. Es más, yo si tengo la oportunidad invoco el principio de legalidad, pero yo ya sé que la respuesta que me van a dar es, señor, el Tribunal Constitucional ha establecido que también vía reglamento se pueden establecer sanciones en la medida que la ley haya dado un marco general. ¿Ok? Discutible o no discutible, algunos dicen que es una, eh, eh, a veces lo que no se quiere sí es un cheque en blanco pues, a la administración pública, ¿no? Debe haber al menos un parámetro establecido en la propia ley para estos casos, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren, debemos descartar del principio de legalidad es que la administración se sujeta al ordenamiento jurídico, la que establece pues la competencia, y es una garantía, ojo, del Estado de Derecho, ¿no? Que no me puedan sancionar cualquier tipo de entidad pública, ¿no? Recalco, atribución de competencia sancionadora a una entidad, identificación de las sanciones aplicables a los administrados. Y no quiero pasar sin antes este, mencionar lo siguiente, ¿no? La gran discusión que surgió hace algún tiempo es, ya claro, el derecho administrativo sancionador no solamente son sanciones, también pueden haber lo que le llaman medidas correctivas, medidas cautelares. Entonces, la gran pregunta que surgía, bueno, entonces le saco la vuelta a la norma y como dice solamente competencia y multas, entonces las medidas correctivas y las medidas cautelares que le puedo poner a un administrado, las medidas correctivas, recuerden, buscan resarcir los efectos de una conducta infractora, a eso lo puedo hacer por reglamento, ¿ok? Y obviamente no era la razón de ser, pues, de este tipo de actuación de la administración pública. Por eso es que ustedes van a encontrar un artículo en el principio, en la parte precisamente sancionador, o en la parte incluso hasta de fiscalización, donde también se menciona, ¿ok? Ojo, de manera muy clara, que incluso tienen que estar establecidas por ley. Miren, si ustedes revisan el artículo 248, 246 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, dice, ¿no? Las entidades solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo y mediante decisión debidamente motivada y observando el principio de proporcionalidad. Entonces, miren cómo también el legislador dice
No, señora, no solamente son multas, sino también medidas cautelares y medidas correctivas también están sujetas al ámbito del principio de legalidad, porque me dice tiene que ser por ley o decreto legislativo. ¿Ok? Entonces, por favor, tienen que tener mucho cuidado también. De repente en la ley de creación solamente han cumplido con el principio de legalidad solamente en la parte relativa a multas. Muy bien. Pero de ahí el reglamento han introducido de repente medidas cautelares o medidas correctivas que no tienen un sustento en la ley. Y ahí hay un problema también, porque se puede invocar en esos casos también la violación del principio de legalidad. ¿Ok? No todo es multa para el ámbito sancionador. También hay otras instituciones como medidas cautelares y medidas correctivas. ¿Ok? Ahí yo le voy a dejar, si gustan, alguna sentencia del Tribunal Constitucional que de alguna manera desarrollan este principio de legalidad. ¿Ok? Y quiero mencionarles que este principio de legalidad, en algunos libros, en alguna literatura, eh, de ese principio de legalidad se desprende un principio de tipicidad o el subprincipio de tipicidad. Nuestra legislación lo ha diferenciado, ¿ok? Ha diferenciado dos principios. Vamos a verlo a continuación. Sin embargo, ustedes pueden ver también que en algunos textos el tipicidad es como un subprincipio de legalidad, ¿ok? Para efectos de nuestra ley se diferencia. ¿Y por qué se diferencia o en qué se diferencia? Es en lo siguiente, ¿no? Y miren, por ejemplo, en esta sentencia del Tribunal Constitucional se habla del subprincipio de tipicidad o taxatividad, ¿ok? Porque es como una concreción del principio de legalidad. Yo diría que este principio es el más polémico, es el más difícil de poder aplicar por parte de la administración pública, pero tiene pues una justificación, ¿no? Tiene una explicación, ¿no? Eh, la idea es que el ciudadano, un ciudadano de pie, un ciudadano común y corriente, sepa de manera anticipada qué conducta u omisión cuyo incumplimiento o desconocimiento le va a generar una sanción. ¿Ok? O sea, lo que me va a decir este principio de tipicidad es, señor, usted tiene que establecer de manera clara e inequívoca qué conducta u omisión le va a generar al administrado si lo incumple una sanción. No se puede delimitar o crear tipos infractores en un caso concreto. No se puede interpretar para poder crear una infracción, una conducta infractora. El administrado tiene que ya conocerlo de antemano. ¿Ok? Y eso es lo más complicado a veces de poder cumplir por parte de la administración, porque a veces se ven tentados a tener que forzar la interpretación de un tipo infractor. ¿Por qué? Porque a veces los hechos superan pues largamente el tipo infractor, ¿no? ¿Ok? Una cosa es que alguien diga, por ejemplo, el incumplimiento en la presentación de tal información es causal, es infracción sancionable común. Ya, señor, pero de repente el incumplimiento significa un incumplimiento total. Pero ¿qué pasa si es un cumplimiento tardío? Yo puedo hacer la distinción y decir, señor, está regulado el incumplimiento total, pero no el cumplimiento tardío. ¿Ok? Por eso es que muchos tipos infractores dicen incumplimiento total o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. ¿Por qué? Porque tratan de abarcar todos los supuestos para poder, de alguna manera, tipificar esas conductas. Y a eso, esa garantía tiene que ver con el principio de tipicidad. ¿Ok? Que se diferencia de legalidad, ¿no? Legalidad es competencia y multas o sanciones, incluso medidas cautelares y medidas correctivas. Acá la tipicidad tiene que ver con la conducta que esté previamente establecido como una infracción. Y recuerde que las infracciones pueden ser conductas u omisiones, ¿ok? Que tienen que estar establecidas en la norma como tal para que puedan ser sancionables, ¿ok? Y tal como está regulado en nuestra ley, ¿ok? Me habla, ¿no? Que mediante ley tiene que tipificarse, pero también, ¿ok? Tiene un párrafo, la norma, en el sentido que dice, a través de la tipificación de infracciones,
No se pueden imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria según corresponda. Vamos a explicar a esto, ¿a qué se refiere? A ver, lo que pasa es que ocurría antes de este principio que había, por ejemplo, algunos gobiernos locales que creaban infracciones a través de su cuadro de tipificación de infracciones y sanciones. Establecían ahí en su catálogo de infracciones no hacer algo o hacer tal cosa, ¿no? Y estaba tipificado como infracción. Pero resulta que cuando uno iba a buscar la norma sustantiva que establecía la obligación o la prohibición, no había. La infracción había sido creada solamente en el cuadro de infracciones y sanciones. Sin embargo, con esta regulación del principio de tipicidad, lo que me dice la norma es, señor, usted no puede crear una infracción si es que previamente no hay una obligación en una norma sustantiva. ¿Ok? Para efectos prácticos, ¿qué significa? Si a mí me van a sancionar, tienen que decirme cuál es la ley o cuál es el reglamento que establece la obligación y cuyo incumplimiento después está recogido como una infracción. Tiene que haber un correlato y obviamente la sanción correspondiente, ¿no? Si no hay ese correlato, hay un problema de tipicidad también. Miren la importancia de este tema, ¿ah? Ojo, ¿ah? Me acuerdo que cuando teníamos que asesorar a una empresa y nos preguntaba, señor, ¿cuáles son las conductas que nos van a originar una multa? Uno tenía que ir pues al catálogo de infracciones y sanciones para poder decirle, miren, estas son todas las conductas infractoras, ¿no? Pero ahora, si es que esa conducta infractora a su vez no tiene un correlato en una norma que establece una obligación, lo que le llamamos norma sustantiva, hay un problema de tipicidad también. O sea, hay que hacer también ese correlato siempre, buscarlo. Es más, los cuadros de infracciones también señalan incluso cuál debe ser la norma sustantiva que está tipificando, cuyo incumplimiento está tipificando. Ustedes van a ver ahí en los cuadros de infracciones que siempre ponen ahí la base legal, ¿no? Artículo número tal del reglamento. Entonces uno va al reglamento y tiene que establecerse una obligación o una prohibición, ¿no? El problema surge cuando se cita una base legal que no establece una obligación, sino de repente una norma potestativa, facultativa. Ahí pues hay un problema, ¿no? Porque me están convirtiendo en una infracción algo que como norma sustantiva no establece una obligación o una prohibición, pero también eso tiene que ver con el principio de tipicidad. Por eso es que se habla de este segundo párrafo, se habla de que en el ámbito de tipicidad hay tres normas involucradas. La norma sustantiva, la que establece la obligación o establece la prohibición, la norma tipificadora, la que recoge esa obligación y dice el incumplimiento de esa obligación es una infracción, ¿ok? O el incumplimiento de esa prohibición es una infracción. Y por último, una norma sancionadora. ¿No? Un cuadro de multas de 10 UIT o un rango. Y ahí está el tema de la norma sancionadora. ¿Dónde se reflejan estos dos? En el famoso cuadro de infracciones y sanciones, y las normas sustantivas están por lo general en las leyes y los reglamentos, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? La norma sustantiva puede decir los administrados o las empresas o los sujetos bajo el ámbito de aplicación de tal norma están obligados a presentar informe mensual. Viene la norma tipificadora y dice el incumplimiento de esos informes constituye infracción. Muy bien. Pero ahí dice la sanción por el incumplimiento es 10 UIT. ¿Ok? Aquí tenemos tres tipos de normas, pues, diferentes, ¿no es así? Por lo general estas dos se presentan en una sola, en un cuadro. Pero también podemos encontrar, ¿ok? Que una sola norma, una disposición puede contener las tres normas, ¿no? Por ejemplo, un reglamento puede decir, la empresa está obligada a presentar reportes periódicos sobre sus actividades. A continuación, punto seguido, el incumplimiento constituye infracción que se sanciona con una multa de 100 UIT. ¿Ok? En la práctica, ¿qué ocurre? Que los tenemos separados. Normas sustantivas, leyes y reglamentos que establecen las obligaciones y después específicamente la entidad aprueba un cuadro de infracciones y sanciones donde están tipificados las conductas o omisiones cuyo incumplimiento se va a sancionar y por otro lado las multas respectivas. Pueden ser amonestaciones también y pueden ser sanciones que a veces se sancionan, valga la redundancia,
por infracciones leves, graves o muy graves. ¿Ok? Muy importante, deriva del principio de tipicidad. ¿Ok? Entonces, un tema bien importante es el tema de la reserva de ley para la ejecución de conducta pasible de sanción. ¿Ok? Ojo, este sí, del principio de tipicidad, el tema de la exhaustividad o la certeza. ¿Ok? La interpretación restrictiva correcta que debe hacerse y también se admite la colaboración reglamentaria. Ahí un poco la pregunta de su compañero o el comentario que hacía, también se predica o se discute respecto del tema de tipicidad. ¿Ok? De hasta qué punto el reglamento puede especificar esas conductas o omisiones. Y bueno, ya existe jurisprudencia que nos dice que sí, a menos jurisprudencia no, porque dice que la ley no es suficiente, no puede abarcar todo, ¿no? ¿Ok? Pero quiero quedarme con la interpretación o con lo exhaustivo. Esto es lo más complicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces el tipo infractor se queda corto para poder subsumir lo que ocurre en la realidad, los hechos, la conducta, ¿no? Y ahí viene un poco, por un lado, eh, el hecho de que la administración pública se vea atentada a forzar el tipo infractor para poder jalar la conducta, ¿ok? Versus el tema de cumplir estrictamente la tipicidad. Señor, si la conducta no está tipificada expresamente, por lo tanto el hecho es atípico y usted tiene que archivar el procedimiento sancionador, ¿ok? Si solamente la norma habla de incumplimiento total y yo cumplí extemporáneamente, no es lo mismo. Por lo tanto, usted no debería sancionar por un cumplimiento extemporáneo. ¿Ok? Por eso es que ustedes van a ver en tipos infractores que se trata de regular incumplimiento, incumplimiento tardío, parcial o defectuoso, porque se trata de capturar así desde el punto de vista normativo todas esas conductas que pueden ser sancionables para que el administrado después no alegue pues un defecto de tipicidad, por ejemplo, ¿no? O que el hecho es atípico y que se archive el procedimiento. ¿No? La importancia del procedimiento administrativo, del principio de tipicidad. ¿Ok? Hay un artículo en la norma que habla de la competencia de la potestad sancionadora también, pero tiene que ver con el tema del principio de legalidad. ¿Ok? Por favor, no se olviden. Entonces, para efecto de nuestra legislación, hay que diferenciar entre legalidad y tipicidad, ¿no? Legalidad es tanto la competencia como el tema de la previsión de las sanciones, y tipicidad tiene que ver con la definición de la conducta que la ley considera como falta. ¿Ok? Principio del debido procedimiento eh, está, de alguna manera, nace de un tema jurisdiccional. Ya el Tribunal Constitucional ha interpretado que este principio de derecho se irradia en todo ámbito de la administración pública, inclusive, no solamente es privativo del tema jurisdiccional, ¿ok? Y está toda la literatura procesalista de la observancia del debido proceso. ¿Correcto? Pero en el ámbito administrativo que también aplica, si la ley se ha encargado, ojo, se ha encargado de limitar, ¿no? La, el debido procedimiento, ¿no? Si ustedes van al título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, hay un principio del mismo nombre que se llama principio del debido procedimiento y que nos sirve para llenar de contenido al principio del debido procedimiento en materia sancionadora. ¿Ok? Y me dicen, no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. ¿Ok? Y si ustedes van al artículo cuarto del título preliminar, ahí van a ver todas las garantías, que por cierto no son exclusivas y excluyentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el tema de a ser notificados, a acceder al expediente, a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos, a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y producir pruebas, solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente y en un plazo razonable, y a impugnar las decisiones que los afecten. Miren cómo todas estas garantías del debido procedimiento, que son varias, pueden configurar una causal de nulidad. Por ejemplo, yo pido el uso de la palabra y la administración me lo deniega, pero no me da los motivos.
Y yo puedo decir, señora, acá decía que era solicitud use la palabra cuando corresponda. Acá decía que usted debía tener una decisión motivada y por lo tanto, además de afectar la motivación, que es un requisito de validez del acto administrativo, usted está afectando el principio del debido procedimiento. Yo ofrecí una prueba y sin embargo usted ni siquiera lo tomó en cuenta, ni siquiera lo rechazó, solamente lo dejó de lado nada más. Y yo tengo derecho a ofrecer, producir pruebas. ¿Ok? Entonces, como que tratemos de desglosar este principio para ver cuáles son todas las garantías que, ya sea que seamos privados, podemos invocar, o como el ámbito público que tenemos que cumplir, porque si no vamos a afectar el debido procedimiento. ¿Ok? Otro tema también que surge como una garantía del principio del debido procedimiento es la separación entre la fase instructora y la sancionadora. ¿A qué me refiero, no? Una cosa es el instructor, el que me va a querer demostrar que he cometido la infracción, y otra cosa el órgano decisor, el que va a sancionar. ¿Ok? Yo voy a estar en un conflicto entre el órgano instructor y el administrado, ¿ok? Versus un órgano decisor que va en base a lo que diga el órgano instructor y en base a los argumentos del administrado, ¿ok? Toma una decisión. ¿Sí? Y acá, si bien lo típico en un procedimiento administrativo ahora en cuanto a sujetos es que esté la administración pública por un lado y el administrado, recuerden que en la administración pública por esta garantía van a encontrar una separación entre fase instructora y fase sancionadora, órgano instructor y órgano sancionador. ¿Ok? Si no existe esta separación, ojo, ya este es un principio que viene de hace muchos años con el decreto legislativo 1272, si ustedes no encuentran esta separación formal, ¿ok? Es formal, eso sí, no es que estemos hablando de manera orgánica separados los órganos, o sea, incluso a veces el instructor está por debajo del decisor, ¿no? Pero es una separación formal, definitivamente hay una violación al debido procedimiento, ¿no? Fíjense quién es el que firma como órgano instructor. Y fíjese después quién es el que decide, quién resuelve. Revisen la estructura orgánica de la entidad para ver si efectivamente en su estructura orgánica existe esa separación. Porque si no existe esa separación, hay una violación al principio del debido procedimiento. ¿Ok? Muy importante, ojo, también nace de este principio del debido procedimiento, ¿no? Acá están todos los que he mencionado como garantías y derechos que se derivan del principio del debido procedimiento. Damos contenido a este principio de la posición sancionadora vinculándolo con el artículo 4, título preliminar, el numeral 1.2, donde está desarrollado todos estos derechos y garantías que, por cierto, hay libros y tratados que señalan de que estos no son exclusivos o excluyentes, ¿ah? ¿Ok? Por ejemplo, hay un libro del profesor Moro Gurbina que se dedica específicamente al debido procedimiento y él habla, por ejemplo, del principio de igualdad de armas, por ejemplo, ¿no? No está acá, pero nace de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿ok? El tema de la igualdad de armas, señor. Todo lo que tiene el órgano instructor también tiene que tener el administrado. Nace un poquito en el ámbito del derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque tengo que defenderme, ¿no? Tengo que, todo lo que usted tiene como prueba, y también yo tengo que tener. Si usted incoa una prueba, inicia una prueba o lleva a cabo gestión de una prueba, también tiene que correrme traslado para poder yo defenderme, por ejemplo. ¿Ok? Incluso el Ministerio de Justicia tiene todo una guía donde pueden encontrar también todo desarrollo de todo este principio, por ejemplo, la autoría imparcial, ¿no? Autoría imparcial, ¿no? Que nuestra ley tiene una limitación basada en determinadas causales, ¿no? No hay una imparcialidad subjetiva a veces, ¿no? Pero algunos discuten y dicen que sí, ¿no? También, ¿qué pasa si en un procedimiento la autoridad me inicia un sancionador, pero se equivoca o deja caducar y nuevamente comienza otra vez otro procedimiento? De repente alguien puede decir que ya no es imparcial, ¿no? ¿Ok? También se menciona el tema de como una garantía derivada del principio del debido procedimiento. Otro principio tiene que ver con el principio de razonabilidad. Miren ustedes que competencia delimita quién tiene la facultad para sancionar y la sanción. Tipicidad, señor, no cualquier conducta es sancionable. Tiene que haber una ley que lo establezca de manera expresa e inequívoca. Debido procedimiento, garantías y derechos que tiene que respetar la administración durante la tramitación de un procedimiento administrativo sancionador. Miren cómo son limitaciones, ¿ah? Y razonabilidad también.
La razonabilidad está enfocado, por un lado, al hecho de al momento de poner sanciones. Señor, cuando usted ponga sanciones, usted tiene que ser razonable. El Tribunal Constitucional a veces utiliza la palabra razonable similar a proporcionalidad, ¿ok? Pero en la práctica en la parte teórico son distintos. Y la razonabilidad va enfocado al hecho de que cuando yo voy a sancionar, cuando quiero utilizar mi brazo sancionador, usted pues no va a ser exagerado, no va a ser extremista en esta aplicación de este brazo sancionador, sino que tiene que ver primero el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, la probabilidad de detección, obviamente un administrado que autodeclara un incumplimiento, ¿ok? No puede ser sancionado de la misma manera de alguien que nunca lo hace, pues, que está pretendiendo ocultarse de la administración pública. La probabilidad aquí es más alta de detectarlo, aquí es más baja, por lo tanto tiene que sancionarse de manera diferente. La gravedad del daño, el interés público, el perjuicio económico, la reincidencia, por ejemplo, también. Una cosa es que un administrado sea sancionado por la primera vez y otro es que ya pues cada 6 meses, 8 meses incurre en lo mismo, ¿no? Por lo tanto, también cuando usted ponga la sanción tiene que aplicar estos criterios que establece la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? La intencionalidad de la conducta o no que tiene el infractor, ¿no? Solamente quiero mencionar aquí que hay algunas entidades públicas que han establecido fórmulas para poder incorporar estos criterios, ¿no? Hay algunas fórmulas, por ejemplo, en OCINELMIN o EFA, de COPI, por ejemplo, que ponen una fórmula matemática, ¿no? En el denominador va el beneficio ilícito o el costo evitado. En el numerador, en el denominador va, por ejemplo, la probabilidad de detección, ¿ok? Y lo multiplican por factores agravantes o por factores, o lo disminuyen por factores atenuantes, ¿ok? Si es la primera vez, bueno, se le pone un porcentaje, ¿no? Si un factor agravante sería, por ejemplo, la reincidencia, ¿no? Costo evitado, beneficio ilícito, ¿no? Señor, si usted tenía que presentar tal información y no lo hizo, bueno, voy a costear cuánto significa haber preparado esa información. Costeo, pido cotizaciones, correcto. Si usted no cumplió una norma o, por ejemplo, puedo costear cuánto cuesta la capacitación a su personal para efecto de haber cumplido esa norma. ¿Ok? Y la probabilidad de detección, que es como el denominador, va a depender del caso. A veces lo tabulan y dice, bueno, señor, probabilidad muy baja, correcto. Le pone, por ejemplo, 0,25, probabilidad muy alta, 1. Y así, con esa fórmula van tratando de limitar, aunque es cuestionable. Hay un libro precisamente también del profesor Moro Urbina sobre el tema de las multas administrativas, toda una diversidad que existen de fórmulas al respecto para, entre comillas, tratar de concretizar estos criterios que se derivan de la razonabilidad, ¿no? Pero a eso apunta la razonabilidad, ¿ok? A tener que establecer criterios, ¿correcto?, para poder aplicar una sanción. No hay un orden de prelación. Es un límite la discrecionalidad administrativa, ¿ok? Eh, la idea es que se cumpla en función a la finalidad que se pretende de alguna manera cumplir, ¿no? Y las actuaciones, la idea es que sea menos gravosa posible, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo casos en los cuales veo cómo la administración empieza a poner multas sin ningún tipo de criterio, ¿no? Señor, si es la primera vez, ¿por qué me pone la máxima multa 100 UIT? O sea, no puede ser. Eso es algo que va en contra del principio de razonabilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Pero a veces ocurre que se aplica de manera muy subjetiva y eso precisamente es lo que trata de limitar el principio de razonabilidad. ¿Ok? Dos principios o algunos principios más, el de retroactividad. ¿Ok? ¿Y retroactividad qué significa? Bueno, señor, yo tengo derecho a que me procesen, me condenen al tiempo en el cual esté previamente calificada la norma, ¿no? ¿Ok? Tipificada la conducta. ¿Y qué va a ocurrir con el principio de retroactividad? ¿Cuál es la lógica aquí? La lógica es que hoy día que estamos 3 de febrero, si una persona incurre en la comisión de una infracción, se le sancione
ojo, se le sancione por las normas que están vigentes, por esos hechos, por las normas que están vigentes al momento de la comisión de la infracción. ¿Ok? Esa es la regla, señor. Hoy día, el operador del derecho, el funcionario público que va a iniciar un sancionador, tiene que ver cuál es la norma que está vigente al 3 de febrero. Estamos hablando de norma sustantiva, norma tipificadora y norma sancionadora. ¿Ok? Y con eso yo le imputo cargos. Le digo, señor, usted ha incurrido en tal comisión de la infracción, tipificado en tal artículo, en tal reglamento, en tal resolución, y su sanción estimada podía ser tal, ¿no? Porque hay normas que establecen rangos de multas a veces, ¿no? Y fíjese que la Constitución no abarca el tema administrativo en lo que es la irretroactividad, ojo, ¿ah? Miren, solamente habla en materia penal, ¿no? Sin embargo, la Ley de Procedimiento Administrativo General sí menciona lo siguiente, dice, son aplicables las disposiciones sancionales vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta sancional, salvo que las posteriores le sean más favorables. Entonces, ¿qué significa? Que si al día de hoy, 3 de febrero, usted, señor, ha incurrido en una infracción que está tipificada como tal y la multa es de 50 UITs, ¿ok? Yo inicio sancionador, pero resulta que en el devenir del sancionador, la multa se reduce a 10 UIT, se modifica la escala de multas y sanciones y esa sanción disminuye a 10 UIT. Ah, es más favorable la posterior, por lo tanto, yo aplicaré la posterior. ¿Ok? El problema que surge, y es una discusión teórica, es qué cosa es más favorable. ¿Qué cosa es más favorable? O sea, favorable solamente será el tema de la reducción de la multa, pero ¿y qué pasa si por ahí hay otros componentes del régimen jurídico sancionador que son más gravosos? La tesis predominante es que la favorabilidad se compara de manera conjunta, ¿no? El nuevo régimen sancionador, si es que se modifica todo el régimen sancionador, tendría que compararse con el régimen sancionador que estaba vigente al momento de la comisión de los hechos, para poder ver ahí si es más favorable o no es más favorable. Salvo que haya modificaciones puntuales en las multas, por ejemplo, ahí sí diré, pues es más favorable porque me está disminuyendo la multa, ¿no? De 50 y 10 OID. ¿Ok? Pero en principio se aplican las normas que están vigentes al momento de los hechos que configuran la infracción. ¿Ok? Yo me acuerdo muchísimo cuando incluso pasan casos en los cuales la infracción desaparece, ¿ah? Con lo cual, si bien uno puede tomar un caso de sancionador, hay que ver también no solamente la norma que está vigente, sino si las modificaciones posteriores de alguna manera favorecen al administrado. Y este segundo párrafo orienta a eso, ¿no? Por ejemplo, dice, las disposiciones producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en la referida a la tipificación de la infracción, desaparece, por ejemplo, la infracción, la sanción se reduce, sus plazos de prescripción antes era 4 años y ahora son 3 años. Ah, ya, ahí está disminuyendo, ¿no? Por lo tanto, podría decir que es favorable. Y hay un último párrafo que dice, incluso respecto de las sanciones en ejecución, al entrar en vigor la nueva disposición. ¿A qué se refiere eso en sanciones de ejecución? Cobranza coactiva. Si en la cobranza coactiva resulta que sale una norma que reduce el monto de la multa, uno podría alegar también irretroactividad. El problema es más operativo, más procedimental, ¿no? ¿A quién le pido que disminuya el importe de la multa? ¿Al ejecutor coactivo? ¿Al órgano superior? ¿Al órgano que emitió la multa? Porque puede ocurrir también que yo me tramitaron un sancionador, apelé, el tribunal confirmó, y cuando pase la ejecución coactiva resulta que la multa se reduce por disposición normativa. La pregunta es, ¿qué hace el ejecutor? ¿Qué cobra? ¿La multa inicial o la multa modificada? Claro, el ejecutor no tiene competencia para modificar el acto administrativo sancionador, con lo cual uno tendría que recurrir a la figura de la revocación al superior jerárquico para que pueda disminuir o revocar parcialmente la multa por aplicación del principio de norma más favorable acá, ¿no? Y retroactividad, pero en el ámbito favorable. ¿Ok? Pero miren también todo lo que abarca el tema de la irretroactividad. ¿Ok? Importante tomar en cuenta este aspecto también.
voy a soltarme un poquito para ver el principio de causalidad. ¿Ok? Causalidad es un tema muy obvio. Ustedes pueden decirse, claro, es evidente, solamente puedo sancionar a quien ha realizado la conducta omisiva o activa, ¿no? A eso se refiere causalidad, ¿no, señor? Si mi conducta, si mi omisión es la que configura la infracción, a mí me sanciona, ¿correcto? Esa es causalidad. El problema viene cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas de reorganizaciones societarias, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, esto en doctrina se suele ver desde dos puntos de vista. En el caso de las personas naturales, muerte, bueno, si fallece, podría decir que se extingue la responsabilidad administrativa. Pero ¿qué pasa en el caso de las personas jurídicas, ¿no? ¿Qué pasa con la persona jurídica? Se fusiona, se escinde o incurre en una reorganización simple. ¿Qué pasa? El adquirente del patrimonio se le traslada la responsabilidad administrativa, sí o no. La ley no dice nada. Uno cuando va a la literatura, a la doctrina, ahí encuentra un desarrollo bastante amplio sobre el tema de la causalidad en el ámbito de las personas jurídicas cuando existen casos de reorganización societaria, ¿no? Oiga, señor, si yo soy una empresa, por ejemplo, y me fusiono con otra, si la otra me absorbe por fusión, ¿ok? Eh, no puedo decir que se trasladado la responsabilidad administrativa porque quien incurrió en el hecho infractor fue la empresa A, ¿ok? Si el sancionador se inicia después, no se le puede trasladar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en principio es a quien realiza la conducta omisiva, no persigue patrimonio. Y por eso es que en esos casos es complicadísimo eh, tener que recurrir o tener que sancionar a la empresa absorbente, porque la empresa absorbente no fue el que incurrió en la comisión de la infracción. ¿Ok? Igual cuando hay decisión, me divide el patrimonio, claro, pero la empresa que se separa no tiene por qué asumir responsabilidades porque ya no incurrió en la comisión de la infracción. ¿Ok? Miren que el principio es bien puntual, es bien claro, pero se puede complicar cuando vienen los temas de reorganización social. ¿Ok? Eh, el otro tema, el otro principio es el principio de culpabilidad. ¿Ok? Y aquí sí hay que tener muchísimo cuidado, ojo. ¿Por qué? Porque aquí hay un cambio bastante importante que se da con el decreto legislativo 1272, ¿no? Eh, la responsabilidad administrativa, la regla general es que la responsabilidad de un sujeto es subjetiva. ¿Qué significa? Que tengo que probar dolo o culpa. Dolo, conciencia y voluntad, y culpa, viene todas las teorías que dicen, bueno, pero ¿qué cosa será culpa? Negligencia de los directores, negligencia de los accionistas, negligencia de los dependientes y una teoría más aceptada es el defecto de organización, defecto organizativo, que le llaman, ¿ok? Pero tengo que probar o dolo o culpa, esa es la regla general. ¿Y la excepción cuál es? De que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. Señor, yo prescindo del análisis de dolo o culpa. Si yo solamente compruebo en la realidad que usted ha incurrido en la comisión de la infracción, para mí eso es suficiente. Ya no entro a analizar culpabilidad. Pero para eso, señores, tienen que ver la ley que regula la potestad sancionadora de la entidad pública para poder ver si efectivamente hay la excepción. Porque si no hay una excepción, si no está por ley o decreto legislativo, la regla general es que es subjetiva. Por ejemplo, yo veo temas de OEFA, veo temas, sí, de OEFA. OEFA dice en su ley expresamente que la responsabilidad es objetiva. Lo dice expresamente. En Gossin hay una discusión ahí sobre su norma, pero también dice que es objetiva. Por lo tanto, ahí no tienen que probar nada de dolo o culpa. Pero las municipalidades, por ejemplo, no tienen esa característica. Y a veces es un error o defecto porque asumen que es responsabilidad objetiva y en realidad, como ustedes pueden ver en la norma, no es así, ¿no? Señor, tiene que probarme la subjetividad, tiene que probarme dolo o culpa y también tiene que decirme si es uno u otro para poder defenderme. Obviamente el dolo será castigado de una manera más grave, pero para que usted me diga que hay dolo, tiene que tener pruebas. Por eso es difícil de probar el dolo, ¿no? En todo caso, irá por subjetividad. Muy bien, entonces dígame usted en la parte subjetiva, en la parte de culpa, cuál es el,
el defecto, ¿correcto? ¿Cuál es en concreto, cómo yo he incurrido en culpa, ¿no? En este caso, para poder configurar una infracción administrativa. Y esto es un tema que se convierte en un tema de prueba, ¿no? Es más fácil para una entidad pública probar un poco la culpa que el dolo, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Por favor, tengan mucho cuidado porque yo veo muchas entidades públicas que asumen que la responsabilidad es objetiva, pero en su ley no dice nada. Y si la ley no dice nada, no es que ellos puedan aplicar responsabilidad objetiva, más bien todo lo contrario. Tienen que aplicar responsabilidad administrativa subjetiva. ¿Ok? Probar dolo o culpa del administrado, sea persona natural o sea persona jurídica. ¿Ok? No se olviden, por favor, ahí hay una discusión muy importante, muy interesante. A ver, por ejemplo, ¿cómo probar la causalidad en casos de contaminación donde varios emisores concurren en la superación de límites previsibles en calidad de aire cuando se realiza la emisión? Ah, muy buena pregunta. Pero lo que pasa es que hay formas de poder, le llaman a, en ambiental hay un término que se utiliza para poder determinar cuál es la fuente específica eh, que tiene cada emisor, ¿ok? Si hay límites máximos permisibles, ya el instrumento ambiental te tiene que haber dicho cuáles son esos puntos de monitoreo, ¿correcto? Para poder yo sancionarlo por el exceso de ese límite máximo permisible, ¿ok? Si hay varios emisores, pero claro, cada uno debía tener un límite máximo previsible definido en su instrumento ambiental para poder decir cuándo lo ha superado o cuándo no. Y no podría, pues obviamente, ir más allá de esa exigencia o esa obligación de no superar el límite máximo permisible establecido en su instrumento ambiental para poder sancionarlo. ¿Ok? Ahí yo sí creo que tendríamos que ver un poco lo que dice el instrumento ambiental al respecto a los límites que tiene que cumplir esa empresa o esa unidad fiscalizable, ¿no? ¿Ok? Dos principios más, poco para ir viendo el tema de la presunción de licitud, ¿no? Eran tres, si mal no me equivoco, y retroactividad, era causalidad y era culpabilidad, ¿ok? A ver, otro principio más que regula el principio de presunción de licitud y el principio de no bis in idem, ¿ok? Y aunque les parezca a ustedes algo evidente, a veces no ocurre en la práctica, ¿no? O sea, tal como existe en el ámbito del derecho penal el principio de presunción de inocencia, eso mismo también se aplica aquí, ¿ok? Miren lo importante que esto, la importancia que esto trae, ¿no? Miren, o sea, la administración cuando imputa cargos, cuando dice el sancionador, en su misma literatura o escritura no puede pues ya presumir que ha habido una infracción, tiene que ser probable, posible, ¿ok? O existe una evidencia inicial que podría conllevar a determinar una responsabilidad administrativa, pero yo de inicio como entidad pública no puedo presumir que el administrado ha incurrido en una infracción. Por eso es que se habla en el proceso sancionador que hay una etapa previa, ¿ok? Lo que le llaman diligencias preliminares o la etapa de fiscalización, que me da un determinado material probatorio para poder yo iniciar un sancionador. ¿Ok? Pero claro, el administrado goza de una presunción de inocencia. Señor, yo voy a presumir que usted ha actuado de acuerdo a la ley. Y yo, órgano instructor, voy a destruir esa presunción. ¿Y cómo lo voy a destruir? Con la prueba que se ha configurado en la etapa de fiscalización, en la etapa de supervisión, o a través de una denuncia, por ejemplo, que me ha dado un administrado, un tercero, por ejemplo, un tercero interesado, o con lo que yo pueda instruir también a lo largo del procedimiento administrativo sancionador, porque recuerden que el sancionador se inicia y se abre la etapa instructiva, y ahí yo puedo recopilar pruebas, puedo llamar a declarar, puedo pedir información a otras entidades, ¿ok? Y con esa prueba voy a poder destruir, ¿ok? La presunción de licitud del administrado, ¿ok?
Cuando ustedes revisan la literatura sobre el principio de presunción de ilicitud, van a encontrar, por ejemplo, que tiene tres enfoques. Primero, de que el instructor es el que tiene la obligación, en principio, ya sea por verdad material, impulso de oficio, de probar, ojo, la responsabilidad del administrado. Dos, el administrado podría no hacer nada. El administrado podría quedarse callado, el administrado podría decir soy inocente, ¿correcto? Y es el órgano instructor es el que tiene que desvirtuar la presunción. Y tercero, que también se inspira en el ámbito del derecho penal, se dice que en caso de duda de la culpabilidad se debe favorecer al administrado. ¿Ok? No hay ahí no hay no debería actuar la administración al revés, ¿no? No, señor, usted es culpable, no, señor, la vaina es al revés, usted debería. Nada quita que el administrado se tenga que defender, ¿ok? Nada quita que el administrado, obviamente, si tiene material probatorio que pueda confirmar su presunción de inocencia, que pueda confirmar, ojo, lo aporte, ¿no? Porque a veces hay discusiones jurídicas en interpretación de las normas, o también hay una interpretación de los medios de prueba también, ¿no? Señor, usted me quiere probar una infracción relacionada con una magnitud, 10 metros, 15 metros, pero no ha hecho ninguna medición. Por lo tanto, yo discuto la prueba que usted está utilizando para efectos de poder sancionarme porque es incorrecto. Usted me está diciendo que estoy incumpliendo un máximo de 10 metros, pero su acta no ha hecho ninguna medición y con eso me quiere demostrar o que he incurrido en una infracción, eso está equivocado, ¿no? Nada quita que el administrado pueda discutir pruebas, interpretación de normas también, ¿no? Que es lo usual, ¿no? ¿Correcto? Pero en teoría, en estricto, el administrado podría no hacer nada y si la administración no puede probar esta comisión de infracción, debería pues archivar el procedimiento por un tema probatorio, ¿no? Por ejemplo. A eso se refiere el principio de presunción de ilicitud. Ojo, la imposición de sanción debe estar precedida de actividad probatoria, ¿ok? Se debe lograr formar convicción de la ilicitud del acto y la responsabilidad del administrado, y la carga de la actividad probatoria se encuentra en la administración. Yo no debería probar mi inocencia, ¿ok? Solamente quiero hacer dos acotaciones. La primera es que en algunos ordenamientos, en algunas teorías, se habla de la prueba dinámica, ¿no? La prueba dinámica, ¿qué significa? Por ejemplo, que quién es el que está en mejor actitud para probar, ¿correcto? ¿Qué ocurrió? ¿Quién tiene mayor información? ¿No? Por ejemplo, en algunos casos, el consumidor, por ejemplo, es el proveedor el que tiene que probar que el equipo o el bien o el servicio se había prestado de manera idónea. ¿Por qué? Porque la administración no conoce esos procesos y actividades que hace el proveedor. Y en alguna incompetencia, por ejemplo, también se configura y se trata de delimitar el tema de la carga de la prueba dinámica, por ejemplo, ¿no? La prueba dinámica, ¿ok? Se le traslada al administrado ese tema probatorio, pero tiene una justificación, ¿no? Porque sí está en posibilidades de poder tener mayor información para poder probar su accionar conforme a ley. Ni la administración, ni el afectado tienen esa información. Pero salvo esos casos que también están regulados expresamente, la regla general es el tema de la presunción de ilicitud. ¿Ok? Vamos a ver el mensaje. A ver, dice, ¿no le parece que en caso de fragancia o cuando la evidencia de la infracción es muy grande, debería presumirse la culpabilidad del actor? Es un poco cambiar el paradigma. Sí, lo que pasa es que como este principio de alguna manera se inspira en el tema constitucional, ¿ok? Este, es difícil cambiar el paradigma, ¿no? Es difícil cambiar el paradigma. Creo que si hay casos de fragancia, de repente están evidentes. No he visto casos, por ejemplo, en temas forestales, en temas de especies protegidas, en las cuales se encuentra pues a una persona con la especie protegida y aún así se tiene que someter a un procedimiento sancionador, ¿no? Pero como tú bien dices, claro, habría que cambiar el paradigma que existe en estos casos, que por ahora es complicado porque, como te digo, viene incluso de un correlato constitucional, ¿no?
Habría que hacer la excepción incluso a nivel constitucional para poder justificar ese tipo de situaciones particulares, ¿no? ¿Ok? Otro principio tiene que ver con el principio non bis in idem. ¿Ok? Miren, el principio non bis in idem tiene dos manifestaciones, ¿ya? Un non bis in idem que le llaman sustantivo y un non bis in idem procesal. ¿Ok? ¿Qué ocurre? A ver, en la práctica, ¿qué ocurre? Que a veces viene una fiscalización en el 2023, me encuentra que he incurrido en una infracción, ¿ok? A una empresa A, y luego de esta conclusión de la supervisión del año 2023, donde se me detecta la comisión de una infracción por un sujeto o una empresa A con un tipo infractor, se me inicia un sancionador y se me pone una multa, ¿ok? La misma persona, los mismos hechos y el mismo tipo infractor o fundamento. Pero resulta que va el año 2024, otra vez la fiscalización de la entidad pública y vuelve a detectar los mismos hechos, el mismo sujeto y vuelve a iniciar un sancionador. Entonces uno puede decir, señor, pero está sancionándome dos veces por lo mismo, ¿no? Y precisamente cuando se da esa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, es que surge el principio de no bis in idem. Señor, usted ya me sancionó. Y si usted ya me sancionó con esta triple identidad, ya no me puede volver a sancionar. Yo puedo alegar como administrado el principio de non bis in idem. ¿Ok? A eso apunta lo que le llaman el non bis in idem material, que no hayan dos sanciones, incluso el principio va más allá de una pena en el derecho penal y una sanción administrativa, inclusive, ¿no? La idea es que no haya esa repetición, esa duplicidad, ¿no? Tanto en el ámbito de pena o el ámbito administrativo, ¿no? ¿Ok? O sanciones también, ¿no? Pero en el ámbito del no bis in idem procesal, ¿qué ocurre? Que a veces me inician un sancionador, ¿ok? A un sujeto por unos hechos determinados, ¿ok? Me imputan un tipo infractor, pero resulta que al año siguiente me vuelven a iniciar, al año siguiente o a los meses siguientes, me vuelven a iniciar otro procedimiento sancionador por el mismo sujeto, por el mismo hecho y fundamento. O sea, hay dos procedimientos sancionadores, uno que comienza después de otro o de manera simultánea. Y también ahí el principio non bis in idem procesal me dice, señor, no pueden haber esos dos procedimientos en los cuales se da esa triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Eso no puede ser. Uno de ellos tiene que concluir. Y por lo general la administración archiva el que comienza después, ¿no? Y se queda con el primero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no pueden haber estas repeticiones, este ejercicio doble de la potestad sancionadora de la administración pública, porque si no me estarían sancionando dos veces por lo mismo, ¿no? O me pretendería sancionar dos veces por lo mismo. Y a eso es a lo que apunta como prohibición el principio de non bis in idem. ¿Ok? Que también hay ámbito parecido en el ámbito del derecho penal, ¿ok? Eh, dos temas particulares para terminar el tema de principio, ¿no? El concurso de infracción, ¿ok? Y acá es clarísimo que es una limitación al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública. Es clarísimo, ¿no? Señor, usted aquí lo que le llaman es que hay una conducta pluriofensiva. O sea, supongamos, un ejemplo, ¿no? Un administrado, un conductor va por una carretera, ¿ok? Está señalizado de que no puede adelantar, pero el carro va a excesiva velocidad, violando el reglamento de tránsito y además excede, sobrepasa, adelanta al vehículo que está delante, a pesar de que existe una prohibición, ¿ok? De no adelantar en una zona determinada. O sea, mi conducta configura, por un lado, un exceso de velocidad y el desconocimiento de la prohibición de no adelantar en esas rayas continuas, por ejemplo, que existen en las vías terrestres. ¿Ok? Entonces, la administración, ¿qué podría decir? Me veo tentada a sancionar doble, ¿no? Por exceso de velocidad y por haber sobrepasado un vehículo en una zona que estaba prohibida, pues hacerlo. Y podría ponerme multas 10 UIT más 5 UIT, 15 UIT, ¿no? Sin embargo, este principio es una limitación y me dice, no, señor,
Cuando una misma conducta califique como más de una infracción, usted tiene que poner la infracción de mayor gravedad. Si el exceso de velocidad es más grave, en todo caso el más grave, con ese va a sancionar usted. La otra falta, la otra conducta podría ser un agravante, pero usted no puede sumar las multas, no puede sumar las infracciones, las multas por ambas infracciones. Miren cómo es una limitación, ¿ah? Porque la administración, como le digo, se podría ver tentada a tener que sancionar dos veces, ¿no? Porque son dos conductas, entre comillas, diferentes. Pero cuando existe esta unidad de hecho, se podría decir de que una infracción califica como más de una, perdón, una conducta califica como más de una infracción, viene el principio a decir, señor, usted sancione por la conducta de mayor gravedad. ¿Ok? Es una limitación también al ejercer puesta sancionar. Y por último, tenemos el principio de continuación de infracciones, ¿no? ¿Qué ocurre en la práctica? También es una limitación a las sanciones que pueda poner una entidad pública, ¿no? ¿Qué ocurre con una conducta infractora? Se mantiene en el tiempo. ¿Qué ocurre cuando la conducta infractora se mantiene en el tiempo? ¿Ok? Comienza un día uno, pero el administrado continúa en su conducta infractora. ¿Qué podría hacer la administración pública? Podría descuartizar la conducta. Periodo uno te pongo una multa. Periodo 2 te pongo otra multa. Periodo 3 te pongo una multa. Periodo 4 5 hasta que tú hayas concluido esa conducta infractora, yo la descuartizo y te pongo una multa por cada periodo, por cada tramo. 10 100 OIT, por decirle, porque fueron 10 periodos que yo tomé como fracciones y te puse una multa por cada una de ellas. Ahí este principio me lo prohíbe. Me dice, señor, no, eso no se puede hacer. ¿Ok? Si un administrado ha incurrido en una conducta infractora, primero usted lo que tiene que hacer es hacer un requerimiento, ¿correcto? Usted ya le puso una sanción, ¿ok? Pero si usted advierte que hay una conducta infractora que se mantiene en el tiempo, ¿ok? Usted lo tiene que requerir y tiene que decir cese la conducta infractora, ¿ok? Por lo menos 30 días hábiles desde la fecha de la última sanción. Si yo le puse una sanción, y yo advierto en mi fiscalización o en mi supervisión que la conducta infractora continúa, hago un requerimiento. Señor, lo requiero para que cese la conducta infractora. Pasan 30 días y no lo ha hecho, inicio un segundo sancionador para sancionarlo nuevamente. ¿Ok? Pero la administración me dice, perdón, la ley me dice que usted, administración, tiene que tratar de romper esa continuidad. Solamente cuando lo haya requerido, cuando haya transcurrido ese plazo, usted estará habilitado para poder sancionarlo en la medida que el administrado siga en esa conducta infractora. ¿Ok? Miren cómo finalmente también lo que se busca es que la administración no imponga multas en exceso, ¿no? Sino que finalmente trate de romper la continuidad en la conducta infractora que tiene el administrado. Pero claro, no puedo hablar en continuidad en algunos supuestos, ¿no? Cuando hay trámite de un recurso administrativo, por ejemplo, ¿correcto? O cuando, por ejemplo, se haya perdido, dice la sanción administrativa original, haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación de acto jurídico. Claro, ahí podría verse un tema nuevo, ¿ok? Que ha desaparecido la conducta infractora, ¿no? O cuando hay un trámite, un recurso administrativo también, ¿correcto? O cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme también. O sea, no ha vencido los plazos. Por lo tanto, ahí hay un recurso administrativo en trámite, ¿no? Entonces, en estos casos no hay, pues no se puede imponer un supuesto de continuidad. Pero fuera de estos casos, ojo, si la administración ve estos temas continuos, puede poner su sanción, pero para que ponga la siguiente, tiene una limitación, primero de plazo, y segundo, de haber hecho el requerimiento para que cese la conducta infractora. ¿Ok? Es también un principio vinculado con continuación de infracciones. ¿Ok? Miren, vamos a hacer un repaso muy rápido de las infracciones. ¿Ok? Quiero, por favor, solamente en 5 minutos, por favor, permítanme hacer un repaso. Yo tengo acá una herramienta que se llama el principio de la potestad sancionadora. Rápidamente
quiero por favor que me sigan, a manera de resumen, llevarlo a un gráfico para que sea un poquito resumen de todos los principios, ¿ya? Lo que le llamo pensamiento visual, ¿ok? A ver, o sea, aquí yo podría haber leído todos los principios tal como está regulado, algunos los he hecho precisamente porque son muy puntuales, pero lo que yo quiero es que se lleven un poco la base o la sustancia de cada principio. El principio de legalidad podemos representarlo de esta manera. La competencia sancionadora y las sanciones tienen que estar establecidas con una norma con rango de ley. Eso es en resumen, a grandes rasgos, el principio de legalidad. Segundo, principio de tipicidad. Los hechos o las omisiones tienen que estar recogidos en una norma con rango de ley o su colaboración reglamentaria también. Tiene que subsumirse. Si los hechos o la conducta u omisión no se subsumen en una norma que tipifica como tal ese incumplimiento o esa infracción, ¿correcto? Hay un tema de efecto de tipicidad. ¿Ok? A eso se refiere la tipicidad propiamente dicha. Recuerden que también la tipicidad implica tres normas: norma sustantiva, norma tipificadora y norma sancionadora. ¿Ok? Principio de causalidad, no se olvide, mi acción u omisión tiene que causar la infracción. ¿Ok? Si por ahí existe un caso fortuito, fuerza mayor, que rompe esta causalidad, entonces no podrían decirme que hay un principio de causalidad acá, ¿no? O un hecho determinante de terceros, ¿correcto? Aquí puede romper esta causalidad, ¿ok? Pero en principio la causalidad implica que me tienen que sancionar a quien ha incurrido en la acción u omisión que generó la infracción, ¿ok? Principio del debido procedimiento. No se olviden de ligarlo a la parte del título preliminar. Todas las garantías en el PAS, todas a ser notificado, a ser expediente, son una manifestación del principio del debido procedimiento. Es como un checklist, no se olvide. Un checklist para que el administrado después no me pretenda cuestionar que he violado el principio del debido procedimiento por no cumplir con estos derechos y garantías. ¿Ok? Y también el debido procedimiento, no se olviden de la separación entre la fase instructora y la fase sancionadora. Órgano instructor y órgano decisor. También deriva del principio del debido procedimiento. ¿Ok? Principio de razonabilidad. Por un lado, dice que el principio de razonabilidad tiene dos aspectos. Ya quizás no lo mencioné, pero aquí lo menciono. Cuando el legislador diseña un régimen jurídico sancionador, él tiene que diseñar el régimen jurídico para que la comisión de la infracción no sea más ventajosa que el cumplimiento normativo o la misma sanción. ¿Correcto? Esto se trata de evitar, ¿no? Señor, ¿cuánto cuesta la multa? 10 UIT. Ah, pero ¿cuánto gano? Gano como 100 UIT. Ah, ya, entonces cometo la infracción porque gano más. No, la idea es que la conducta, el régimen jurídico sancionador desincentive la comisión de infracciones. ¿Ok? Y para eso también están las medidas correctivas, ¿no? La sanción más la medida correctiva. Pero también la razonabilidad, como hemos visto, tiene que ver con los criterios que tiene que aplicar el operador del derecho al momento de imponer la sanción. Cuando una sanción perdón, la sanción tiene que ser proporcional al incumplimiento calificado como infracción. Y para eso tenemos determinados criterios: beneficio ilícito, probabilidad de detección, perjuicio económico o existencia. Estos criterios me tienen que servir o los tengo que utilizar para graduar la sanción que le voy a poner al administrador. ¿Ok? Y retroactividad, no se olviden, son aplicables las normas que estaban vigentes al momento y fecha de la comisión de la infracción, salvo que las posteriores les sean más favorables. ¿Okay? Si son más favorables, ahí sí, señor, los puedo aplicar. Pero si no son favorables, solamente aplico el régimen jurídico, señor, al momento de la comisión de los hechos, que constituyen una infracción. ¿Ok? Culpabilidad, no se olviden, la regla general es que la infracción tiene que haber incurrido en dolo o culpa. Responsabilidad subjetiva es la regla general. ¿Cuál es la excepción? Responsabilidad objetiva. Prescindo del dolo o culpa. Y para eso tengo que ir a la norma que regula la potestad sancionadora de la entidad pública para ver si ha establecido una excepción de responsabilidad objetiva. Si no he dicho nada, la regla general es responsabilidad subjetiva, dolo o culpa. ¿Ok? Concurso de infracciones, como les he dicho, una conducta es pluriofensiva, o sea, puede configurar más de una infracción. Lo que me dice este principio de concurso de infracciones es que se aplica la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad
las otras serán consideradas como un agravante, ¿no? Pero yo sanciono, por ejemplo, si la sanción uno tiene 100 UIT, esta 50 y 10, yo sanciono con la mayor gravedad. Pero no puedo estar sumando 100 más 50 más 10. ¿Ok? Concurso de infracción. Y continuidad de infracciones, como yo les mencionaba, yo no puedo, pues, descuartizar la conducta del administrado de manera continua y por cada tramo le voy a poner una multa. No, señor, usted le pone una sanción, tienen que transcurrir 30 días hábiles desde que ha quedado ya firme, por ejemplo, requiere el cese y recién ahí inicia un nuevo sancionador para poner una nueva sanción. Pero tiene que romper esta continuidad usted. Si no, pues sería muy fácil sancionar al administrado a cada rato, ¿no? Y la continuidad de infracciones apunta a eso, a tener que romper esa continuidad. ¿Ok? Licitud, ustedes saben ya que durante toda la etapa del sancionador hay un principio de yo soy inocente. Cuando se inicia, se instruye y solamente se rompe esta presunción cuando sale la resolución sancionadora. ¿Ok? Ahí se rompe. Bueno, salvo que yo apele y el tribunal, bueno, anule o revoque la sanción, en principio toda esta presunción me acompaña desde el inicio de instrucción o fin. ¿Ok? Del procedimiento administrativo sancionado. ¿Ok? No visibilidad material, no se olviden por favor, la idea es que no hayan dos sanciones administrativas y una sanción y una pena cuando existe una identidad de hecho, sujeto y fundamento. No es la idea. ¿Ok? Y por otro lado, el procesal es que no pueden darse dos PAS de manera simultánea o sucesiva cuando existe también esta tipo de identidad de hecho, sujeto y fundamento. Esto no puede darse. Uno de los PAS tiene que concluir o archivarse porque si no, sería una violación al principio de no visibilidad. ¿Ok? He tratado de resumir de manera muy eh, todo lo que hemos visto en esta primera parte de la clase. Gracias, no sé si como Espinosa, no gracias, señor Espinosa. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Fernando, Milagros, Jonathan, Joel, Vania, Betty Fernández, Arnold, Marco Espinosa, muchísimas gracias. Cintia, Ricardo, Paola, Uber. Bien, bueno, por mi parte, eso es todo lo que he tenido preparado para el día de hoy. Les agradezco por su atención y por favor, cualquier cosa, ahí les dejo mi correo si quieren temas académicos que puedan alguna vez requerir algún apoyo. Encantado de poder colaborar con ustedes. Ahí les dejo mi correo electrónico, por favor. Encantado de poder compartir alguna información, alguna literatura o textos sobre alguno de los temas tratados. ¿Ok? Muchísimas gracias, estimados. Muchas gracias, estimado doctor. En nombre de todo el equipo de Biloyer, su presentación ha sido realmente muy enriquecedora, muy interesante y le agradecemos por su participación. Esperamos también contar con usted en próximos eventos académicos. A los participantes que estuvieron el día de hoy acompañándonos en esta sesión, también agradecerles por su participación. No olviden que pueden contactar con nosotros a través de nuestros canales de WhatsApp, a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctor, y esperamos verlo pronto. Gracias a todos los participantes, que tengan muy buenas noches. Nos vemos en la Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.